tenerlos acá. Tenemos una lista de panelistas de lujo y estoy seguro que para incredible panelists, and I'm sure that everyone joining today for this hour and a quarter will be of great interest. And we're going to go through the region and talk about different, from different approaches about ESGs. I think we are taking some time out of our schedule so that we can participate in this webinar. And it's very interesting. And Bloomberg actually has an article from this year talking about the great growth that has happened in this sector. It is expected that from today until 2025, this tendency will only increase. Well, the measures will change depending on who carries them forward, but we're talking about exponential growth within the past decade, and it is expected to continue along those lines. And it's expected that by 2025, the market will arrive at 50 billion, where not just assets and management or under management is talked about, but sustainable debt and how all the sustainable financial solutions are talked about, the green solutions are talked about. Green finance is a topic of interest. Everything related to green financial measurements, talking about sub-products from the stock value, and all of the products within the stock market are seeing exponential growth. We are seeing the profit margins to be increasing. So it could be because there is a genuine interest in the sector, or maybe they are just interested in one particular asset class or a specific product. But this sector seems to be very interesting for different parties. Having said that, it's also important to not idealize this matter. It is very interesting, and I do recommend this for everyone. The podcast Optimism that Paul Dickinson is producing, and it's available on different platforms, and it talks about climate change. There is one particular episode on the power of information where they interview Paul Simpson, and they talk about the way in which ESGs are being received within different markets. There are different areas that are questioning whether ESGs are here to stay or if it's just a temporary solution. But it's a really interesting topic, and today, more than ever, within all of the international markets and different circumstances, there is a critical view on this topic, and that's why it's so important to understand this and to really understand and get to know in depth this topic. So being respectful with the timeline, I would like to present our first panelist, who is Ana Paula Fernandez. She was introduced to me as one of the mothers of ESG in Mexico. She's the director of Sustainable Development Initiatives, and she will accompany us and give us a general summary of
conceptual notions and practical notions that we have to take into account when we are moving towards the ESG sector. Ana Paula, thank you very much for being with us. For the people listening to us and that may not be as related to this sector, what are the basic notions that they need to take into account? Thank you, José Miguel. La ESG, Madre Santa, por favor, no. Pero sí con muchos años de experiencia y entendiendo de qué va este tema, José Miguel. Entonces, es muy importante que cuando nos acercamos a estos movimientos de ESG, muy fundamentados, como decías tú, en los antecedentes, el sector financiero y por ello de gran impacto en diferentes sectores empresariales, tenemos que entender que no es algo nuevo, que es algo que viene desarrollándose, me atrevo a decir, desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque el concepto de desarrollo, el ASG, digamos que su antecedente más inmediato es el desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, cuando hablamos de desarrollo sostenible, pues nos tenemos que remontar ahora sí que un poquito a la historia y entender cuándo se empieza a hablar de desarrollo, ¿no? Y la primera vez que se acuña el concepto de desarrollo fue después de la Segunda Guerra Mundial, con el Plan Marshall y toda la reconstrucción de la posguerra, especialmente de la reconstrucción de Europa, pero pues venía dañado la economía estadounidense después del crack del 28, viene la Segunda Guerra Mundial, es una oportunidad de crecimiento económico para Estados Unidos, a Europa le va bastante mal después de la Guerra Mundial, y tenemos que recordar que se divide el planeta en dos, en comunistas y en capitalistas, ¿no? Y entonces empieza una discusión muy importante de democracia, de derechos humanos, de el tema social, ¿no? Cómo veía el mundo económico la vida social planetaria, ¿no? Por un lado, oye, tengamos un desarrollo económico, un libre mercado, y por el otro, unas teorías comunistas en el decir, oye, todos somos iguales y tenemos que tener oportunidades para todos. Seguimos evolucionando, empieza a haber todo un movimiento del capitalismo financiero, empezamos a ver el crecimiento de la economía en los 50, en los 60, pero empezamos a ver también problemas sociales y problemas de guerras, como el caso de Vietnam, por ejemplo, que empiezan a generar dos tipos de movimientos a nivel mundial, ¿no? El gran desarrollo económico lleva a grandes impactos medioambientales. Entonces, por poner algunos ejemplos, Chernobyl, el Exxon Valdez, y momentos o hitos históricos de impactos medioambientales que sabemos, ¿no? Y un gran consumo de recursos naturales para poder atender a esta sociedad de consumo en desarrollo, ¿no? Llega luego el avance de problemas como el apartheid, más ahora, la caída del muro de Berlín, empieza el flower power y el movimiento hippie de los 70s, ¿no? Entonces empezamos a ver cómo el mundo, a la par de lo económico, se empieza a mover a la par de lo social y de lo ambiental, pero también a nivel del institucional global, ¿no? Hoy hablamos de las Naciones Unidas, de la Cámara de Comercio Internacional, del Banco Mundial, con mucha naturalidad. Tenemos que pensar que esas instituciones hace 100 años no existían, ¿no? Y que también son consecuencia de la organización planetaria después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí es donde vamos evolucionando y llegamos al ESG, Environmental, Social y Governance. Y entonces terminaría este momento para una siguiente pregunta tuya diciendo el mensaje que hay detrás del ESG. Y es, se vale ganar mucho dinero, se vale ganar todo el dinero que quieras, pero no a costa de lo que sea. Y entonces ese no a costa de lo que sea, las instituciones lo han regulado, lo han organizado desde una perspectiva no financiera en el fortalecimiento institucional que tiene que ver el governance, los impactos medioambientales que tiene que ver con nuestra capacidad planetaria de seguir recibiendo los recursos naturales que necesitamos para vivir, llámese aire, llámese agua, llámese tierra y todos los productos derivados del aire, el agua y la tierra, así de sencillo, ¿no?
Y después la parte social que tiene que ver con modelos de equidad, ¿no? El COVID nos demostró que los ricos se hicieron más ricos, los pobres se hicieron más pobres, y sigue habiendo un cuestionamiento a nivel global de cuál es el mejor modelo económico para el planeta. Entonces sabemos que el libre mercado sigue siendo la mejor alternativa. La gran pregunta es, ¿a costa de qué? Y entonces, pues el sector jurídico, los abogados del mundo, tienen que cachar una cosa bien importante a nivel mundial. Legalidad no necesariamente es legitimidad. Entonces, tenemos que dar un brinco más allá del compliance, porque aunque las leyes tienen la mejor intención de lograr el bien común, no necesariamente lo consiguen, ¿no? Entonces, ahí te diría que es un super fast track de cómo es que hemos llegado a este concepto ESG. Y el sector financiero ya se dio cuenta, pues que tienen que empezar a cuestionarse el modelo. Estás en mute. Gracias. Súper interesante lo que mencionas y pues incluso Guillermo más adelante nos va a hablar un poquito de cómo estas normas van tomando carácter vinculante y obligatorio cada vez más. Pero, pero me voy a... Te tenía otra pregunta, la voy a parquear por un Guarda. momento para quedarnos con este tema de legalidad y legitimidad. Yo creo que ahí radica la principal también crítica al movimiento, Al ¿verdad? movimiento ESG. Al movimiento y sí, en el sentido de hay actores que se suman, eh, hacen algún tipo de esfuerzo por tener cierto nivel de cumplimiento, pero tratan de apalancar sobre todo una imagen que tal vez no está amparada en la legitimidad que mencionabas, ¿verdad? En otras palabras, para ponerlo más directamente, se critica mucho qué tanto es greenwashing, qué tanto es imagen, qué tanta sustancia hay detrás de los reportes de ESG que se publican. Y eso es precisamente el argumento que estaba usando y que mucho menciona Paul Simpson en el podcast que mencionaba ahora más temprano. Entonces vos, con la perspectiva que tenés de la evolución del sector, eh, ¿qué tan fácil es hacer greenwashing con ESG? A ver, hacer greenwashing, social washing, purple washing, pink washing, es fácil, ¿no? Oye, es que yo ya metí 3 mujeres en mi consejo de administración. Ole, ¿no? Oye, pero es mejor que 0, ¿no? Entonces, también tenemos que ver ese tema. A veces, y no es lo recomendable, obviamente, pero a veces, la ciencia empieza con filantropía barata, ¿no? Porque hay filantropía barata, o sea, el que va y regala 4 kilos de arroz y cree que con eso ya eliminó el hambre en el mundo, o el que va y regala 3 cobijas y piensa que ya quitó el problema de movilización social, ¿no? A ver, obviamente los problemas del mundo, y por eso existe una Agenda 2030 que nos dice, ¿no? Con los 17 objetivos, ¿dónde está la problemática global? Requiere un esfuerzo muy grande. Claro que todos los primeros esfuerzos, esto es muy nuevo, o sea, fíjate lo nuevo que es, estamos hablando que hace 100 años no había desarrollo, y ahora estamos hablando de ello. Entonces, hay que empezar por algún lado, ¿no? Ahora, el que cree que a través de social washing y de greenwashing va a conseguir tener legitimidad, le va a salir el tiro por la culata, diría un cazador, ¿no? O sea, al final del día, por tus actos te medirán. Y entonces,
pierden legitimidad. Ya las comunidades vulnerables están mejor informadas y mejor comunicadas. Antes era facilísimo pasar por encima de pueblos originarios, de comunidades vulnerables, hacer tu carretera, pasar por encima de la gente, movilizar a las personas, y pues estaba el poder del Estado, estaba el poder del dinero, estaba el poder de la corrupción. Sigue estando, ¿no? Pero el contrapeso de la comunicación que tienen las comunidades hacen que esa legitimidad sea más cuestionada. En México hemos tenido grandísimos proyectos de inversión que supuestamente tenían todos los estudios de ESG, ¿no? Un campo eólico importantísimo donde el Banco Interamericano de Desarrollo estaba involucrado con sus protocolos de diálogo comunitario y de consulta indígena, y el proyecto fracasó porque no hicieron con legitimidad la consulta indígena, porque no entendieron realmente la responsabilidad de hacer las cosas con autenticidad. Entonces fueron al mecanismo de compliance. Oye, es que yo hice 4 encuestas, 3 preguntas, puse una pared con información, yo ya cumplí. Porque cumplir es muy fácil jurídicamente, José Miguel, ¿no? La verdad, o sea, si encuentras el caminito, cumplir con el permiso ambiental, cumplir con pues a ver, por eso los abogados son tan listos, ¿no? Y cobran lo que cobran, porque saben hacer su chamba. Ahora, la responsabilidad del abogado no es el compliance, es la administración de riesgos del cliente. Y ahí es donde entra el ESG. Y ahí es donde entra el abogado desde una perspectiva de ESG más allá del compliance. Entonces, en el sector hay un paradigma bien importante que romper, ¿no? Yo he platicado con muchos abogados y ¿no? Está muy bien y voy a repetir esa frase. La responsabilidad del abogado no es el compliance, sino la administración del riesgo del cliente. Y es ahí donde, independientemente del tinte ideológico que uno tenga, tiene que poner atención a estos temas. Así Voy, es. voy a parquear un par de preguntas más para el Q&A. Aprovecho para decirle a los participantes que durante la sesión pueden hacernos llegar sus preguntas en el botón de Q&A que aparece abajo en la pantalla. Vamos a tener una sesión de un espacio para responderlas hacia el final de la sesión. Muchas gracias a Paula. Ahorita volvemos con vos. Guillermo Tejero, de Colombia, director de sostenibilidad de Brigada Urrutia y un líder también de pensamiento y de desarrollo del sector ASG en Colombia. Muy involucrado en el desarrollo de la taxonomía recientemente publicada en Colombia. Guillermo nos va a presentar no solamente la evolución de la regulación hasta el momento y cómo Colombia se ha vuelto un ejemplo en esta materia, sino también cómo al final el cuerpo normativo se concatena y permea distintos sectores y va evolucionando y haciéndose más sofisticado y esperamos cada vez más sólido. Entonces, Guillermo, adelante con tu presentación. Muchas gracias por estar con nosotros. Josemi, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes esta mañana. Muy buenos días para mis colegas panelistas y para todos los asistentes. Voy a compartir con ustedes una presentación que es larga, pero vamos a hacer corta por cuestiones de tiempo. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Estamos. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Ana Paula, por esa introducción tan interesante. Completamente de acuerdo contigo. ESG es un mecanismo de gestión de riesgos, pero particularmente diríamos que un mecanismo de gestión de riesgos de entorno asociado a una agenda global de desarrollo, como bien lo acabas de decir. Me parece interesante empezar retomando las palabras de Ana Paula en este sentido, porque para entender el proceso de la regulación del ESG en mi país hay que pasar por una breve introducción sobre las directrices que Colombia ha expedido en el marco de sus instrumentos de política pública que permiten, como decías José Miguel, afincar
el mandato de la sostenibilidad en términos generales y que permee al resto del ordenamiento jurídico desde una directriz clara que es alcanzar el desarrollo sostenible en la interpretación que hemos dado en la jurisdicción colombiana específicamente. La Agenda 2030, vale la pena decirlo como lo mencionó Ana Paula, en Colombia tiene una importancia, diría cardinal, además porque, no sé si ustedes lo saben y simplemente lo comparto como para que ustedes entiendan el valor que tiene en Colombia. Los ODS fueron una propuesta que se gestó en la Cancillería colombiana, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, por parte de la doctora Paula Caballero, que era la directora de Asuntos Ambientales, Económicos y Sociales de la Cancillería de la República de Colombia, quien en febrero de 2011 le hizo una propuesta al entonces presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, para que en conjunto Colombia presentase una propuesta ante la Asamblea de Naciones Unidas para reemplazar la agenda de desarrollo que en ese momento, digamos, imperaba, por esta nueva agenda que incorporaba asuntos sociales y ambientales de forma preferente. Fueron 4 años de negociaciones. Los primeros países en apoyar la iniciativa de la adopción de los ODS fueron países latinoamericanos, particularmente Guatemala y Perú, quienes se unieron rápidamente a la iniciativa. Y finalmente, el 25 de septiembre del año 2015, en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas, se adoptan los Objetivos de Desarrollo Sostenible sin una sola objeción o abstención en una sesión histórica para la diplomacia, digamos, desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y habiendo dicho esto, conviene entonces entender que el marco de la política pública colombiana es un marco que es rico en directrices de política que apuntan a la implementación del desarrollo sostenible y particularmente a la atención de aquellos asuntos que revisten materialidad desde el punto de vista del ESG. Vamos a encontrar en el ordenamiento jurídico colombiano órdenes de política pública a través de nuestros documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, dedicados específicamente a atender puntos cardinales de la Agenda 2030, como la implementación de los ODS, nuestra gran política de crecimiento verde o nuestras políticas de pago por resultados con programas sociales, y de ahí vamos a empezar a derivar una serie de normas, de leyes, de reglamentos específicos en los que venimos avanzando de forma decidida y por los cuales Colombia viene, como decías José Miguel, destacándose a nivel de la región en el marco regulatorio del ESG. ¿En qué estamos? Muy brevemente, ¿en qué estamos en Colombia? ¿Qué tenemos en este momento para compartir con ustedes? Por supuesto, esta presentación es corta, no pretende ser exhaustiva. Estaré a disposición de quien me necesite para discutir los detalles de los reglamentos. Son bastantes, digamos, los temas, pero vamos a intentar hacer un mapeo, un paneo general sobre lo que en este momento estamos trabajando en Colombia con prevalencia en el ESG. Lo primero es el modelo de negocio. Colombia entendió rápidamente en el marco de la tendencia de las empresas con propósito que existía una oportunidad interesante e importante para avanzar en la consolidación de los modelos de negocio de triple impacto. Y por eso vale la pena decir, la jurisdicción colombiana fue el primer país o la primera jurisdicción en la región en otorgarle reconocimiento legal a las empresas digamos, de triple impacto o de propósito. En nuestro reglamento, en nuestro ordenamiento jurídico, se conocen como las sociedades de beneficio de interés colectivo, creadas mediante la ley 1901 en el año 2018, es decir, hace 4 años, y que fueron reglamentadas posteriormente mediante el decreto 2046 del año 2019.
Bajo el reglamento colombiano, la BIC o la empresa de beneficio de interés colectivo tiene una serie de condiciones específicas para crearse como tal. Vamos a ver que no es en estricto senso una forma societaria como tal, sino una categorización que se le da a las formas societarias que ya existen en el régimen de sociedades colombiano y que se, digamos, alinea con una serie de principios, reglas y objetivos que por ley tiene que cumplir para mantener esa categoría como empresa de beneficio de interés colectivo. Solo para que ustedes vean el éxito que ha tenido esta política pública, o más de 1.400 empresas en Colombia ya son empresas de beneficio de interés colectivo, y eso correspondía en abril de este año, de 2022, al 30% del total de las empresas con propósito del mundo. Están ubicadas en este momento en Colombia. ¿Qué ventajas tiene, digamos, ser una BIC? Pues básicamente son aquellas que tienen que ver con el incremento del valor reputacional en el mercado. Hemos visto, digamos, una especial sensibilidad digamos, para que los inversionistas entiendan que existe un valor reputacional aumentado para las empresas que tienen una responsabilidad declarada y verificada en temas ambientales y sociales para con sus clientes y para con la sociedad. Ya vamos a ver cómo se prueba eso. Crear relaciones de fidelización con los clientes y proveedores muy importantes, y generar un ecosistema de impacto social y ambiental positivo que viene funcionando muy bien en el país. Por supuesto, un tema de retención y atracción de talento humano, particularmente las nuevas generaciones, muy conectadas y muy preocupadas con el propósito y quieren, digamos, con este propósito de trabajar en empresas que generen valor en la sociedad en general. La atracción de inversión privada, particularmente de aquellos fondos de impacto, digamos, eso lo conversabas hace un momento, José Miguel, y es muy interesante ver cómo hay un direccionamiento de flujos de capital hasta este tipo de empresas con propósito. Las redes de las comunidades que persiguen propósitos similares. Aquí la discusión sobre la legitimidad y la licencia social es muy interesante y muy importante, y digamos, acceder a algunos incentivos que la misma ley colombiana prevé para este tipo de empresas. Hay una serie de beneficios que la norma ha traído. Interesante registrar no beneficios de naturaleza tributaria. Muchas personas estaban esperando algún tipo de exención. No, Colombia no decidió por ese lado, decidió más irse por el lado de los incentivos en otro tipo de cuestiones, como por ejemplo tarifas preferenciales en signos distintivos, acceso preferente a líneas de crédito desde el punto de vista de las finanzas sostenibles que ya están disponibles, digamos, en el mercado colombiano, algunos otros beneficios importantes. El único tributario, tal vez, que valga la pena decir, y lo vamos a ver ahora, tiene que ver con la declaración de renta para los trabajadores que reciben las acciones de las empresas. Esa es una de las formas, digamos, de intervenir en la línea, digamos, laboral de las BIC, y ya vamos a ver cuáles son esas intervenciones. Allí, digamos que ese ingreso por ley no es constitutivo de renta ni ganancia ocasional, o sea que el trabajador no tendrá que pagar impuestos sobre las acciones que la empresa eventualmente viniere a otorgarle en el marco de sus actividades. Hay una serie de requisitos que podemos conversar muy rápidamente, pero aquí básicamente hay un compromiso desde el punto de vista del máximo órgano social para adoptar esta categorización, una reforma estatutaria, un registro como tal y un registro ante digamos, la Autoridad de Registro de Sociedades, que es la Cámara de Comercio en Colombia, y evidentemente también un avance importante en lo que tiene que ver con la denominación social, ¿no? Que es adoptar, digamos, la sigla de beneficio de interés colectivo con lo que ello significa. ¿Qué compromisos asume una empresa de esta naturaleza? Básicamente un reporte de gestión en los temas ambientales, sociales y de gobernanza en los que haya decidido intervenir, reporte que además es verificado y validado por las autoridades del sector de sociedades, en caso de que no se cumpla con lo que se promete, se pierde la categoría y puede haber, digamos, lugar a otro tipo de sanciones. En Colombia decidimos atacar el modelo de negocio desde todas las perspectivas que se entendieron relevantes en el ESG, es decir,
tú puedes escoger para avanzar en la consolidación de tu empresa de beneficio de interés colectivo la intervención de alguna de estas, de alguno de estos temas en cada una de ellas. O sea, tienes que trabajar en tu modelo de negocio, en tu gobierno corporativo, tienes que trabajar en prácticas laborales, en prácticas ambientales y en prácticas con la comunidad. Insisto, una de estas intervenciones que estoy mostrando en la presentación en cada una de las, digamos, vertientes que están establecidas en la ley. Entonces, esta es la versión, digamos, colombiana del negocio responsable, que, como digo, ha tenido una aceptación particular en nuestra jurisdicción y vemos, digamos, con mucho agrado cómo vamos avanzando en la consolidación de este ecosistema de empresas responsables. Un segundo esfuerzo relevante en Colombia fue el que comentaste también, José Miguel, en su momento, taxonomía verde. Colombia, me gusta este mapa, porque creo que esto es importante de relevar. Los esfuerzos de taxonomía son esfuerzos que se vienen realizando a nivel global y más que sacar la taxonomía nacional, ahora el reto es la armonización entre las taxonomías de forma tal que conversen entre sí y que los flujos de capital a nivel global tengan más o menos el mismo direccionamiento en función de las características de lo que entendemos como actividades y sectores que están aportando decididamente a la sostenibilidad. Climate Bonds, de hecho, es consultor en prácticamente todas los esfuerzos de taxonomía a nivel global y lo fue también en el caso colombiano. Colombia expidió su taxonomía este mismo año. Un sistema de clasificación de las actividades y activos productivos que contribuyen al logro de los objetivos y compromisos particularmente ambientales y climáticos del país, que tiene, digamos, enfoque en unos sectores específicos de la economía basados en la experiencia europea, ya lo vamos a ver, a los que sumamos algunos, digamos, sectores importantes para nosotros en la jurisdicción en Colombia, que son los sectores asociados al cambio de uso de suelos. ¿Por qué? Porque digamos que esa es una de las vertientes importantes o más importantes para la gestión del cambio climático en nuestra jurisdicción. Luego, la inclusión de digamos, o el complemento de los sectores que ya habían sido identificados en la taxonomía europea con el tema de uso de suelos, en el caso colombiano resultaba relevante. Entonces vemos cómo nuestra taxonomía tiene una serie de objetivos específicos muy direccionados hacia el cumplimiento de las metas del Acuerdo de París, pero también otros compromisos que nos hemos puesto en el marco precisamente de la Agenda 2030 y a los que sumamos un esfuerzo importante de complemento a partir de, insisto, la experiencia que ya se tenía en Europa, pensando además y de manera anticipada en la homologación de aquellas categorías tanto de activos como de actividades. ¿Cuáles son los usos de la taxonomía en Colombia? Básicamente, pues, lograr uniformizar el entendimiento sobre lo que es sostenible a la luz, digamos, de la norma propiamente dicha. ¿Para qué? Para reorientar los flujos de capital hacia esos sectores que por ley se consideran como sostenibles. Aquí estamos básicamente tratando, digamos, de trabajar en el tema del greenwashing que mencionaba la Paula hace un momento y la taxonomía como toda taxonomía, como sistema de clasificación, le permite a los inversionistas y le permite a los mercados tener directrices específicas sobre lo que se considera verde y lo que no. Ahorra tiempo, evita riesgos reputacionales, pone la data medioambiental, digamos, en un contexto financiero que es muy importante y además promueve estrategias de inversión responsable en términos generales. Un esfuerzo interinstitucional a nivel del gobierno colombiano, liderado por nuestra superfinanciera o Superintendencia Financiera de Colombia, que es nuestro regulador financiero, con ayuda del Ministerio de Hacienda y con los coordinadores que vemos aquí. Es decir, es un esfuerzo bien interesante a nivel nacional. Colombia también avanza de manera decidida en los estándares de revelación mandatoria de información ambiental y social.
tanto en el marco de la materialidad financiera como aquella información que no resulta materialmente financiera. Recordemos, este es un estudio que les traje para quien le interese. En términos de regulación a nivel global, en estándares de revelación venimos viendo un salto exponencial en varias jurisdicciones a nivel del mundo. Aquí vemos en esta tablita chiquita cuáles son los países que hemos avanzado en el reglamento para, digamos, hacer mandatoria la revelación, ya sea en temas ambientales, en temas sociales o en temas de gobernanza, y ustedes ven que al año 2016 ya había habido un aumento significativo. Esto, digamos que ha seguido esta tendencia, como lo advertías, José Miguel, sigue en este punto y se espera, digamos, que muchos más países adopten regulación sobre la materia. En Colombia, la Superfinanciera expidió la circular externa 031 del año pasado, en la cual pasan dos cosas muy importantes. Por primera vez, a las empresas listadas en bolsa colombiana se les exige hacer una revelación mandatoria de los aspectos que son materiales desde el punto de vista financiero, aspectos ambientales y sociales, incluidos los climáticos. Y lo segundo es que Colombia es la segunda jurisdicción en el mundo en adoptar estándares de revelación internacionales. ¿Cuáles son? La revelación debe hacerse bajo estándar SASB y para lo climático bajo estándar TCFD. A partir del 10 de febrero del año entrante, empieza a regir esta, digamos, regulación. Estamos en el periodo de pruebas y se hace una invitación a las empresas listadas en bolsa para que empiecen a preparar sus reportes que empiezan a ser exigibles el año próximo. Importante registrar, como todos ustedes saben, en el IISB creado en COP26, donde están creándose los nuevos estándares unificados de reporte a nivel global. Finalizamos nuestro periodo de consulta el 29 de julio sobre los dos estándares publicados, tanto el de requerimientos generales de revelación de información financiera en sostenibilidad como el de climático, y estamos esperando que a finales de este año se expida el estándar global al que Colombia adhiere por vía automática gracias a la resolución 031, es decir, estaremos alineados a los nuevos estándares del IISB. Más allá, para las empresas, particularmente las BIC, que reportan bajo un estándar de revelación de información ambiental y social no material desde el punto de vista financiero, la recomendación que hemos hecho en Colombia es adoptar el estándar GRI. Colombia también ha avanzado en lo que se ha denominado en esa gran S, en dos temas muy importantes, y los voy a mencionar muy rápidamente, Josemi. Uno, el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos. Esta básicamente es la estrategia que Colombia ha escogido para cumplir con el marco RUGI o los principios rectores de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, entrando en nuestra nueva década de la implementación de los derechos humanos y las empresas, donde estamos, como todos ustedes saben, esperando el tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos que se viene discutiendo en el seno de la Asamblea de Naciones Unidas. Aquí muy importante entender que esta es una estrategia que las empresas en Colombia han venido adoptando de forma muy exitosa también, y que da las directrices para implementar RUGI en el nivel del sector privado de forma eficiente. Y muy recientemente, una norma muy importante que es la norma de emprendimiento social. La ley 2234 de este año establece los lineamientos para la construcción de lo que llamamos en Colombia la política pública del emprendimiento social, es decir, una norma direccionada específicamente para promover, para financiar, para digamos, dar visibilidad y fortaleza a lo que entendimos son los emprendimientos sociales, que tienen, como lo veremos, una serie de definiciones muy importantes en la ley. Colombia, uno de los pocos países que ya ha definido qué es emprendimiento social, qué es valor social, qué es innovación social, y además comercio justo, sostenible, prácticas justas, una serie de definiciones que son importantes
para el reglamento de las condiciones que van a permitir fomentar este tipo de, digamos, emprendimientos en nuestro país, entendiendo que tienen un impacto positivo desde el punto de vista ambiental y social y que están alineados con los objetivos colombianos de las ODS. Así que me pasé un poquito, bastante información, pero como les decía, creía relevante mostrarles el avance que tiene el país en el reglamento y una tendencia pues muy clara por continuar avanzando en este tipo de asuntos que resultan relevantes en la jurisdicción. Muchas gracias. No, Guillermo, mil gracias. Súper interesante ese recorrido que nos hiciste. Vamos a dejar un par de preguntas también para la sesión de Q&A. Muy completo el panorama. Vamos a pasar con Sofía Murillo. Tengo el honor de trabajar con ella en el día a día. Es la gerente que se encarga de administrar la práctica de SIPA UI en Centroamérica, con tremenda experiencia, no solamente en temas tributarios y corporativos, sino también en el manejo de proyectos multidisciplinarios desde el punto de vista de servicios profesionales al sector emprendedor, inversión de impacto y venture capital. Sofía, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, José, y también muchas gracias a Gail por la invitación. Verdaderamente es un placer poder formar parte de este panel que nos ha dejado desde hasta este momento tanta información. En efecto, y mi intención es justamente contribuir a la discusión desde lo que pasa en el ámbito costarricense. Quizás para efectos de mi intervención y también por temas de tiempo no me voy a enfocar tanto en lo que ha sido el desarrollo de ESG como política pública en Costa Rica, aunque sí voy a tocar al menos, obviamente como parte de este contexto de lo que viene ocurriendo para efectos del sector de inversión en Costa Rica, a algunas iniciativas precisamente de gobierno y qué es lo que viene ocurriendo en este sector. Nuevamente, lo que me gustaría particularmente tratar es en la práctica, pues cómo vive el inversionista que viene de afuera o que está en Costa Rica también, el tema de ESG y cómo es que finalmente se puede lograr una inversión que tenga unas características desde este ámbito. Algunos pues temas, como les decía, de contexto que me gustaría comentarles es Costa Rica también se encuentra comprometido con los objetivos de desarrollo sostenible que tanto conocemos y desde esa lupa en el año 2019 se lanza en Costa Rica lo que se denomina el Plan Nacional de Descarbonización, con el objetivo de que Costa Rica se convierta en una economía moderna, verde, libre de emisiones y tener para el año 2050 emisiones netas cero para el 2050. Este Plan Nacional de Descarbonización lo menciono porque tiene o enmarca 10 diferentes estrategias que van a buscar desde el sector público y con el correspondiente impacto, digamos, en el sector privado, diferentes iniciativas tendientes a todos objetivos de ESG y que también ha sido, digamos, la punta de lanza que ha tenido el gobierno para efectos de la promulgación o llevar hacia adelante proyectos de ley que están relacionados con esta materia. Adicionalmente, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica creó el Plan de Incentivos para la Responsabilidad Social en Costa Rica, que precisamente pone en la agenda pública el interés detrás de esta materia. Y finalmente tenemos también, me gustaría mencionar, desde el ámbito de lo público y de lo que viene ocurriendo en el sector gobierno, la política de compras públicas sustentables y la creación del Comité Directivo Nacional de Compras Sustentables, que permite o hace un hincapié importante en la adquisición por parte del gobierno de compras que se rijan bajo estándares de sostenibilidad, siendo que de alguna forma se busca sin darle o sin perder obviamente la autonomía que tiene cada ente público en la adquisición de sus bienes y servicios, permitir que haya una, vamos a llamarle una invitación a estas entidades públicas para que realicen la adquisición de productos y servicios siempre que se pueda con el objetivo de sostenibilidad de por medio, de manera que deben de elegir primero a un proveedor que tenga estas características sobre aquel que no las tenga. En igualdad de condiciones, entonces,
preferenciar esta adquisición sobre otra que tal vez no tengan, o sobre una empresa que no tenga una característica de sostenibilidad como parte de su oferta de servicios. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en el ámbito privado entonces y al que me quiero referir desde el punto de vista de inversión? En Costa Rica no tenemos a la fecha una obligación por parte de, o una ley que establezca específicamente una inherencia a hacer una inversión en temas de ESG, ni tampoco hacer un reporteo en materia de ESG a la hora de la inversión. No obstante, la realidad es que por el contexto costarricense y estas iniciativas que les vengo comentando, siempre vamos a tener, y desde hace ya varios años, inversionistas institucionales o inversionistas del sector privado que van precisamente exigiendo cada vez más a que la inversión tenga una característica dentro o que tome en cuenta los factores de ESG. Y vamos a ver, en el último, y esto es un dato que estoy seguro que mis compañeros colegas podrán validar o que podrán incluso detallar aún más, la emisión de bonos verdes, por ejemplo, en América Latina y el Caribe, se ha duplicado en los últimos 2 años, pasando de 13.000 millones a 30.000 millones de dólares. Y esto es justamente una tendencia que nos muestra el por qué cada vez más en la decisión de inversión se convierte en un tema relevante. Nosotros mismos dentro de nuestra práctica vemos precisamente el interés que existe por parte del inversionista, pero también por parte del emprendedor en llevar hacia adelante una agenda que tome en cuenta los factores de ESG. ¿Cómo se hace posible? Entonces, a ver, en Costa Rica no tenemos particularmente una ley que promulgue a las empresas con propósito o que establezca la forma que estas empresas deben de tener, como si es el caso de Colombia, según lo que nos comentaba Guillermo. En esa coyuntura, lo que tiende a ocurrir entonces es que el inversionista se tiene que echar mano a la estructura jurídica existente, a las estructuras jurídicas existentes. En Costa Rica tenemos desde las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, que son tradicionales dentro del sector mercantil, pero también tenemos ya otras formas como son asociaciones, fundaciones, cooperativas, que eventualmente pueden satisfacer las necesidades de un proyecto que tenga una característica de ESG. ¿Y a qué me refiero? En ausencia de entonces una legislación particular, lo que tiende a hacer el inversionista es tomar alguna de las figuras tradicionales de asociación, fundación, cooperativa o bien una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada y modificar sus estatutos para efectos de que dentro de sus estatutos queden contemplados cuáles van a ser los objetivos dentro de la empresa y cómo es que se va a dar la consecución de esos objetivos. En ausencia de precisamente una legislación que establezca una empresa con propósito en Costa Rica, reconocida formalmente, lo que yo hago como inversionista entonces es hacer un registro de mis estatutos a nivel formal que va a establecer entonces una iniciativa privada o cuál va a ser la voluntad detrás de la empresa a los efectos de cumplimiento de los objetivos que se establezcan. Y eventualmente Costa Rica también permite, en Costa Rica digamos se encuentra adherido al tema de las empresas certificadas B, y eso es una posibilidad, de manera que, insisto, desde la iniciativa privada, como empresa, yo puedo no solamente asegurarme de que el registro de mis operaciones quede ante las instituciones con los objetivos que yo me he plasmado, sino que también puedo buscar certificación como las empresas B y tener esa certificación con el fin de, para quienes lo conozcan dentro del público, dentro del mercado, hacerles ver que esto es uno de mis estándares y que me rijo bajo los estándares internacionales que van a promover ciertos objetivos. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Y Guillermo también nos hablaba un poco de esto. Ante la inexistencia nuevamente de un reconocimiento formal, en materia de beneficios es difícil hablar de un beneficio particular para las empresas que tengan estos objetivos de triple impacto, siendo que entonces tengo que ir a hacer pues una recolección de las diferentes normas que existen para ver cuáles son los beneficios que en último grado yo puedo obtener. En el caso de asociaciones, fundaciones, por ejemplo, o cooperativas, existen
enmarcadas dentro de la ley de impuestos sobre la renta ciertas exenciones particulares que permiten a este tipo de entidades no pagar la totalidad del impuesto sobre la renta en su tarifa completa, que es del 30%, sino eventualmente obtener grados diferenciados en cuanto a la renta. Para el caso de asociaciones no lucrativas y fundaciones, se establece una exención generalizada sobre los ingresos obtenidos por parte de estas entidades, siempre que se cumplan dos características. Entonces, la primera, que los rendimientos o los ingresos que se obtengan por parte de estas entidades sean destinados específicamente a los bienes, a los objetivos de beneficencia, a los objetivos públicos que fueron establecidos como parte de sus estatutos, y en segundo lugar, que no haya una repartición entre los miembros. Vemos que estas características en sí mismas van a limitar un poco entonces lo que se puede y no se puede hacer con la exención. Porque si en efecto yo lo que quiero tener es una empresa que sí produzca o tenga un retorno financiero, la asociación y la fundación eventualmente no van a ser el camino a seguir. Podría yo tener entonces, por ejemplo, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada a la que usualmente se le asigna pues el objetivo de repartición de lucro y determinar, como decía yo, dentro de los estatutos, una forma de repartición de lucro que tenga diferentes aristas. Por un lado, con el fin de satisfacer, por ejemplo, ciertos programas de sostenibilidad o ambientales que yo tenga, pero en este último supuesto, lo más que yo voy a poder hacer es obtener unas ciertas exoneraciones previstas en la ley de impuestos sobre la renta, ya no generalizadas, sino, por ejemplo, si yo soy una empresa que estoy haciendo el desarrollo de una certificación, o obteniendo una certificación orgánica, o si yo soy una empresa eventualmente que tengo las características de ser pequeña y mediana empresa. No se enmarca, insisto, entonces dentro de un ámbito general de sostenibilidad la exoneración, sino en estas dos aristas. Ser una pequeña y mediana empresa con un cierto número de ingresos y con un número de contrataciones formales, o bien en el otro ámbito más ambiental, la certificación orgánica como algo que voy a estar haciendo durante los próximos años en mi empresa. Insisto, me llama poderosamente la atención entonces el caso de Costa Rica, porque si bien tenemos un marco general que promueve el ESG, todavía no tenemos en la práctica un instrumento o una herramienta, un mecanismo que permita a los inversionistas o que permita a los empresarios llevar hacia adelante la consecución de estos objetivos. Un último aspecto en ese ámbito, entonces, José, que me gustaría también mencionar es, si yo como empresa, hoy por hoy en Costa Rica, soy una sociedad anónima y yo decido tener un programa de responsabilidad social empresarial en el cual voy a invertir una serie de mis recursos, puede ocurrir incluso que la administración tributaria me cuestione la deducibilidad de los gastos o de esas erogaciones que estoy haciendo el día de mañana, porque me puede decir, esto no es parte de su actividad económica específica es tal, y usted solamente puede deducir, por ejemplo, los insumos que se relacionan con esa actividad económica individual. De manera que parece incompatible, ¿verdad? De alguna forma lo que yo puedo hacer, casi que tengo que asumir entonces el impuesto que se establece, que de ordinario la administración tributaria va a considerar sobre la totalidad de mis ingresos, sin la posibilidad, insisto, de poder hacer un allocation de recursos específicos a mis programas de responsabilidad social o cualquiera de los ámbitos de ESG. Ahora bien, y creo que no cuento con muchos minutos, pero entonces voy a cerrar con este punto. Me interesa hacer mención también en este ámbito sobre, dentro de las múltiples formas que puede tomar entonces una inversión de impacto en Costa Rica, una inversión que tiene en cuenta el ESG, la promulgación recientemente, y digo octubre del 2021, de la Ley para potenciar el financiamiento de inversión para el desarrollo sostenible mediante el uso de valores de oferta pública temáticos. Esta iniciativa nace desde aproximadamente el año 2018 y lo veníamos viendo delineado por parte de la Bolsa de Valores o la Bolsa Nacional de Valores y la Iniciativa de Bolsas de Valores Sostenibles, que buscaba precisamente ya un reconocimiento de empresas que estuvieran haciendo esfuerzos y tuvieran logros tangibles en el tema de sostenibilidad,
incluyendo pues todo tipo de asuntos desde financiamiento sostenible, inversiones responsables, apoyo a pymes, igualdad de género, temas ambientales, y se daba entonces un reconocimiento por parte de la Bolsa Nacional de Valores a ciertas empresas que cumplieran con estas características. La ley lo que hace es ahora sí establecer un mecanismo concreto mediante el cual una empresa que esté realizando una actividad, obra o un proyecto elegible dentro de las características que establece el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero pueda llevar hacia adelante la emisión de bonos denominados verdes o oferta de valores públicos temáticos, insisto, bajo un reconocimiento por parte de un tercero sobre la actividad, y otorga ciertos créditos particulares. No voy a hacer énfasis en eso, pero entonces se convierte ya en un mecanismo por lo menos más formal de lo que yo como inversionista puedo hacer desde la perspectiva de la obtención de un bono por parte de una empresa que esté haciendo proyectos con la naturaleza que nos ha traído a este foro. Un resumen muy rápido, no quiero extenderme más por temas de tiempo, y a la orden para cualquier consulta. Muchas gracias, Sofi. Sí, una verificación de realidad después de ver lo avanzado de la regulación en Colombia como ejemplo para la región, como desde un país que no tiene la sofisticación regulatoria que tiene Colombia, desde el sector privado y sobre todo como un mandato de los inversionistas que al final dictan la pauta en los mercados de capital en un país tan chiquito como Costa Rica, es que el sector viene evolucionando a pesar de. Y para terminar, se nos une Claudio Mas, él es el gerente de desarrollo de normas de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil. Es un gustazo tener a Claudio. Vamos para esta última parte a pasar a inglés, y quienes lo requieran pueden tener acceso a los servicios de interpretación, de traducción en el botoncito que ven abajo. Claudio, thanks so much for your time. Claudio, gracias por su tiempo. Quiero ver tu punto. Evolving the matter in Brazil. So without further ado, please. Okay, it's a bit strange to speak in English among us Latin American guys, but I have to recognize that my Spanish is even worse than my English. So sorry, but we have to do that in English. And yes, I have been working for the securities regulator of Brazil for 20 years, but today I'm here by myself, personal opinions only, to talk to you about the most recent initiatives of the financial market regulation in Brazil regarding this ESG team 10. So when I talk about most recent, I'm talking about actually regulations published since last year. So the ultimate regulation regarding this kind of matter in Brazil in the financial system. And talking about financial system, I have to align only this information. The Brazilian financial system in terms of regulators is counts with 4 different regulators, each of them dedicated to a different segment of market. And the central bank is dedicated to the banking system, to financial institutions itself. The Securities Commission is dedicated to the capital markets, and we have also the insurance and pension regulators in the system. Each of them dealing with this matter under different perspectives, of course. Central bank, for example, has a perspective of prudential risk in order to preserve the liquidity and the solvency of the system. And the Securities Commission is primarily concerned with the correct pricing of the assets in the market. So with the disclosure that should be present by companies and investment funds regarding this kind of ESG information. So going direct to the point, talking about 2 rules published last year by the
Brazilian Monetary Council. This council is composed by not only the financial regulators, but also different institutions from public and private sector. And this council public main goal is definitely incorporate ESG factors into the risk manager routine of the entire financial market. And doing that, consider that the financial market is a kind of vein of the whole economy, motivate other economic sectors to follow suit, so to do the same. So the system, the protocols, and the routine of this activity on the financial institutions, risk management should necessarily consider ESG factors on the short, medium, and long term. And not only the routine of risk management itself, but also the product, services, activities, and even the relationship of the financial institution with other economic agents should be considered into this risk management system by a rule. So the rule is governing this issue right now. Another one, not exactly related to risk management. Risk management is clearly in a financial institution, is clearly related to solvency and liquidity. But in order to effectively implement these rules on the routine of the institution, it's important to have some kind of top-down initiatives trying to change the culture, not only the processes, the operation, but even the culture of financial institution. Because if you don't change the culture, it will not be a sustainable development in order to incorporate ESG risks into the model. So there is a meta corporate culture in financial institutions, one that considers ESG factors and enforce that top down from senior manager to bottom up. Central Bank, the prudential regulators also published 2 rules last year. One of them establishes that financial institutions must prepare to social, environmental, and climate change risks and opportunities. So it's not only a matter of risk management, but it's a recognition that the ESG factors are related to a new market to be exploited, the sustainable financial one, which is clearly linked to the financial market. So the report not only about risks, but also about opportunities that social, environmental, and climate change represents for this system, the financial system. Among other information, the report has to contain information about the processes, how the senior manager, the role to be played by the senior manager in the risk management, and the impact of this kind of risk on business strategies and risk liquidity and solvency management. There are another rule published last year, one more assertive, or that is more represents an impact, more mature impact in the economy on a short term, that prevents financial institutions from financing, from providing credit to rural production in some specific situations. It's hard to talk about all of them because the rule is very complex, but I'd like to have three of them. The financial institutions cannot lend money when the rural property is not registered in a kind of public register called Rural Environmental Registry,
or it is totally or partially located in indigenous land, or is located in the Amazon, among other cases. So there are a strategic vision of the Brazilian government that the land, the preservation of the forest and the land is a matter that concerns to the financial system. So the guys who are not complying with this vision and with the rules that regard the preservation of land in Brazil will not have funding by banks in the near future. That's an environmental regulation regarding the register that I mentioned before. The register it's a very interesting one. It's an electronic record mandatory for all hero properties, whose purpose is to really integrate environmental information into the proper public record. So everyone can check if the property, for example, is located in a legal reserve area or if it's part of a forest. This kind of data will be incorporated to the public record. Talking about securities market, and I know I'm running a bit, but it's important because our time is short now. Last year, the Securities Commission published a rule, the 59 rule, set to support public companies increase transparency about their ESG practices by establishing a standardized disclosure system regarding this matter on a comply or explain model. So, or the public company disclose information regarding ESG practice or explain what they are not doing that. There are a lot of innovations regarding the ESG in this new rule, and I can talk about. I've highlighted 4 of them: the disclosure of social, environmental, and climate risks related to the activities of the companies. The rule is related to a reference form, a periodic information that should be delivered to the public companies, to the regulator, and this form should inform whether a greenhouse effect emission measure is carried out and what is the scope of this measurement. Should describe how the senior management works on assessing and managing the risks and opportunities related to climate change. So it's very important to include senior management in all of that, because, as I said before, to change a culture, it requires top-down measures, and the information should disclose how senior management is composed, how the senior management of the company, this level, is composed in terms of diversity, especially considering gender and racial identity, and what we call other attributes of diversity. So the importance, the vision is that at the end of the day, diversity provides or can provide for some investors. The mission of a Securities Commission is to provide information that will be used by the market. So the market nowadays tends to consider that diversity on boards increases the value of this board, so the company. So it's important to provide this kind of information on a standardized basis. Another rule from last year, this one dealing with securitization of credit, this kind of operation. And the concern here is greenwashing. So how to avoid that securitization operations represent hypothesis of greenwashing. And the regulation dealt with that, trying to impose some disclosure related to social environmental
externalities or impact. So if one of the characteristics of the securitization operation that are informed to investors the origination of positive impact through ESG aspects, it must be clearly and accurately informed. What are these expected externalities and which methodologies, principles, and guidelines are adopted in the identification and, if applicable, monitoring of externalities? Claudio, thank you very much for your presentation. You have been giving us a very, very interesting overview of the different regulations related to public markets from different angles that you mentioned: insurance, securities, pensions, etc. And it's very interesting to see how in a country like Brazil, within a specific niche, we are able to reach this level of depth in terms of the regulation. In the sake of time, siendo muy respetuosos del tiempo de todos, vamos a proceder de la siguiente manera. Si les Being parece. respectful of everyone's time, we're going to proceed like this. We're going to give space to Constanza Connolly. Ahora sí que la lideresa máxima del movimiento en Latinoamérica, todos los caminos llevan a Connie en este sector. Ella es una de las directivas de Gale a nivel global y nos va a contar un poquito más de esta iniciativa. Un par de anuncios adicionales. Vamos a asegurarnos que las respuestas queden atendidas a las preguntas que han sido posteadas hasta ahora. También vamos a compartir un breve survey para la gente que quiera pues calificar la experiencia que ha tenido en este webinar y pues muy pronto estaremos de vuelta con noticias sobre más eventos Gale. Connie, muchas gracias. Muchas gracias, Josemi. Bueno, muchas gracias a todos. Súper interesante el evento de hoy, todas las experiencias compartidas de las distintas jurisdicciones, y eso es Gale, ¿no? Gale es esta alianza global para los abogados de impactos, de Global Alliance for Impact Lawyers. Somos una comunidad de líderes jurídicos que utilizamos esto que tiene que ver, ¿no?, con la práctica del derecho para generar un impacto positivo en las personas y en el planeta y acelerar lo que llamamos una transición justa, ¿no? Creemos y estamos convencidos que los abogados tenemos una posición única para facilitar este cambio y apoyar lo que requiere un movimiento de un sistema más equitativo. Gale es única en su funcionamiento, ahí les compartimos el link para que investiguen, escuchen sobre nosotros. Lo que hacemos y buscamos es trabajar en distintas líneas de acción. Somos una comunidad global porque estamos presentes en Asia-Pacífico, en Europa, en Latinoamérica, que es justamente el evento del día de hoy que estamos viendo, todo lo que tiene que ver con África, en Norteamérica y el Reino Unido. Tenemos, y ahí lo van a ver en la página también, dentro del directorio, espacios de fórum, de conversación, de contenidos. Todos aquellos que participen como miembros van a poder generar este espacio de networking, van a poder compartir los contenidos y la información, van a poder acceder a todos los recursos de Gale y participar en distintas iniciativas, ¿no? Porque desde Gale, que estamos creando esta comunidad, digamos, de impacto, no solo estamos trabajando con la comunidad jurídica, sino que estamos trabajando de una manera muy importante con la comunidad en general, ¿no? El sector empresarial, el sector gubernamental y no gubernamental, las organizaciones sociales. Abogamos por cambios de políticas legales y articulamos mucho en todo lo que tiene que ver con policy en general. Estamos ahora articulando objetivos con nuestros aliados internacionales, que ahí los pueden ver también en nuestra página. Tenemos objetivos y proyectos con lo que tiene que ver con BILAB, el PRI, Trust Law, Global Steering Group, y otras iniciativas en las cuales estamos construyendo juntos distintas iniciativas para generar este cambio. Temas que abordamos dentro de lo que es Gale es desde inversión de impacto, factores ESG, que fue el motivo de la charla de hoy, cambio climático y derecho, todo lo que tiene que ver con finanzas sostenibles, financiación para el desarrollo, blended finance o financiación mixta, todo lo que es derechos humanos y empresa, el papel social de las empresas y todo lo que está asociado a las empresas BIC, a las empresas sociales, a la filantropía también en general, todo lo que es gobierno corporativo, las organizaciones, cadena de suministros sostenibles y en general lo que es innovación y derecho. Así que
Los invitamos para ser muy respetuosos con el tiempo de cada uno de ustedes. Les agradecemos haber participado y habernos acompañado. Estamos muy contentos de cómo Gale está avanzando día a día y la verdad es que los invitamos a ser parte de esta comunidad, de ser parte del cambio. Queremos tener muchos representantes también de Latinoamérica, así que los invitamos a ponerse en contacto a través de estos links que se están compartiendo en el chat. Agradecerles por el espacio, agradecerle a todos los speakers por la generosidad de sus conocimientos, de lo que nos compartieron y cómo podemos ver cuando trabajamos de Gale y desde una comunidad de Latinoamérica qué está pasando en los distintos países de la región y así poder articular y traccionar juntos, ¿no? Yo escuchaba algunos chats que tengo por ahí, decía cómo ha avanzado esta Colombia, lo que nos falta en otras jurisdicciones. Bueno, la idea es esto, que juntos aprovechemos el aprendizaje de todos y podamos cada uno de nosotros en nuestras jurisdicciones avanzar y traccionar hacia una economía de impacto. Así que te dejo la palabra para el cierre, Josemi. Muchísimas gracias a todos. Connie, muchísimas gracias. Ana Paula, Guillermo, Sofi, Claudio, muchísimas gracias por hacer esto posible. También un agradecimiento al equipo de Gale Global, Keia, Eli, Claudia, nuestra intérprete. Muchísimas gracias a todos por hacer esto posible. Venimos con una agenda de eventos para septiembre, también la vamos a compartir pronto. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día.